Hay algo mal sucediendo en las iglesias, y casi nadie está hablando de ello. Millones de cristianos están siendo engañados, y lo peor, creen que están sirviendo a Dios, cuando en realidad están siguiendo líderes que distorsionan la verdad de la Biblia. Puedes estar escuchando predicaciones bonitas, emocionantes, que calientan el corazón. Pero, ¿te están acercando a Jesucristo o te están alejando silenciosamente de la salvación? La verdad es dura, pero debe ser dicha. Hay predicadores llevando a multitudes al infierno con una sonrisa en el rostro y una Biblia en la aliento mano. Y si no tienes discernimiento, tu fe puede ser completamente destruida. En este video, te voy a mostrar los nombres, los errores y las herejías que están seduciendo al pueblo de Dios. Todo a la luz de la palabra. Es una alerta urgente, pero también una poderosa oportunidad de restauración. Si amas la verdad, si tomas tu fe en serio, si quieres afianzarte de una vez por todas en Dios, entonces necesitas ver hasta el final. Lo que voy a revelar aquí puede cambiar completamente tu vida espiritual. No seas uno más que es engañado en medio de la multitud. Despierta ahora, antes de que sea demasiado tarde. La verdad libera, y hoy te va a liberar. Joel Osteen, Lakewood Church, E.E.U. Se necesita mucho discernimiento hoy en día. Vivimos en tiempos en que muchos buscan consejos espirituales, pero terminan escuchando aquello que masajea el ego en lugar de lo que confronta el alma. Cuando observamos a figuras como Joel Osteen, es inevitable percibir el impacto que tiene sobre millones. Con su sonrisa cautivadora y palabras de aliento, parece ser exactamente lo que tantos buscan, un puerto seguro en medio del caos. Pero, ¿está lo que él enseña realmente arraigado en la Biblia? La fe verdadera no se sostiene solo con mensajes motivacionales. La fe nace y crece en el enfrentamiento con la verdad, en el arrepentimiento sincero, en la dependencia de Dios y en la obediencia al Evangelio predicado por Jesucristo. El Evangelio según las Escrituras habla de cruz, renuncia, arrepentimiento, perdón y una nueva vida en Cristo. Lucas 9:23. Sin embargo, al observar la enseñanza de Osteen, se nota una ausencia casi total de estas verdades centrales. En lugar de ello, vemos un énfasis en la autoestima, en declarar bendiciones y visualizar el éxito. Pero ¿dónde está la cruz en todo esto? ¿Dónde está el llamado de Jesucristo para negarse a sí mismo y seguirlo? Una fe sin cruz no es la fe que enseña la Biblia. El mensaje central del Evangelio no es Dios quiere verte vencer, sino Dios quiere que mueras para ti mismo y vivas para Él. La palabra de Dios nos advierte claramente contra otro evangelio. Pablo, escribiendo a los Gálatas, fue directo. Pero aun si nosotros o un ángel del cielo os predicara un evangelio distinto al que os hemos predicado, sea anatema. Gálatas 1:8. Esto es demasiado serio para ser ignorado. Cuando un predicador evita hablar sobre el pecado, el juicio eterno y la necesidad de arrepentimiento, está silenciando partes fundamentales del mensaje de salvación. La fe que salva no es aquella que solo cree que todo mejorará, sino la que confía plenamente en Jesucristo como Salvador y Señor, obedeciendo su palabra y buscando la santidad de vida. Hay muchos que se aferran a los mensajes de Osteen porque les hacen sentir bien. Pero justamente ahí radica el peligro. El Evangelio no se trata de sentirse bien, se trata de ser transformado. Y esa transformación no viene por palabras dulces, sino por el enfrentamiento de la verdad con el pecado. Cuando un predicador afirma que basta con declarar para recibir, está sustituyendo la soberanía de Dios por una especie de magia espiritual. Eso no es fe bíblica, es manipulación de la fe. Es intentar usar a Dios como un medio para alcanzar deseos humanos, en lugar de buscarlo por quien Él es. Mira, Jesucristo nos enseñó a orar diciendo, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. La oración no es un mandato, es una entrega. Cuando alguien nos enseña que podemos declarar y poseer, nos está alejando de esa rendición al señorío de Dios. Eso crea cristianos frustrados, porque cuando las declaraciones no se cumplen, piensan que la fe no funciona. Pero el problema no es la fe. El problema es el evangelio distorsionado que les fue enseñado. Es fundamental recordar que la Biblia es nuestra autoridad.
Todo mensaje que no esté alineado con ella debe ser rechazado con temor y sabiduría. En 2 Timoteo 4:3, Pablo advierte: porque llegará el tiempo en que no soportarán la sana doctrina. Al contrario, tendrán comezón en los oídos y seguirán a maestros conforme a sus propios deseos. Lo que vemos hoy es exactamente eso. Maestros siendo celebrados por decir lo que la gente quiere oír y no lo que Dios está diciendo. Una fe que se alimenta de adulación, pero rechaza la corrección, es una fe que corre peligro. ¿Y qué nos enseña esto? Que necesitamos examinar todo a la luz de la Biblia. Cada mensaje, cada predicador, cada enseñanza debe ser puesto ante la palabra de Dios. Necesitamos ser como los bereanos, que examinaban en las Escrituras todo lo que oían. Hechos 17:11. Eso es madurez espiritual. No se trata de juzgar la apariencia o el carisma, sino de discernir el espíritu detrás de las palabras. Y el discernimiento viene por la oración, por el estudio de la Biblia y por una vida de intimidad con Dios. Sin esto, cualquier palabra bonita puede engañarnos. La fe verdadera no rehúye el sufrimiento. La fe verdadera mira a la cruz y dice: Señor, si es necesario sufrir por ti, que así sea. No es una fe que busca el confort por encima de todo, sino una fe que busca la gloria de Dios, aunque eso cueste algo. La vida con Jesucristo no es un camino pavimentado de éxito, sino un sendero estrecho, difícil y lleno de renuncias. Y, aún así, es el camino de la verdadera paz, de la alegría que no depende de las circunstancias y de la esperanza eterna. Eso es lo que necesitamos enseñar. Eso es lo que el pueblo necesita oír. Entonces, hermano, hermana, si te has alimentado solo de palabras positivas y declaraciones de victoria, detente y piensa: ¿está este mensaje alineado con la Biblia? ¿Te está llevando más cerca de Jesucristo o solo inflando tu ego? Dios no nos llamó para vivir una vida centrada en nosotros mismos, sino una vida centrada en Él. Y eso comienza cuando dejamos el Evangelio diluido y volvemos al mensaje de la cruz, del arrepentimiento, de la santidad y de la obediencia. Solo así la fe se vuelve genuina. Ahora, respira hondo y guarda esto. No todo el que habla sobre Dios está siendo guiado por Dios. No todo predicador famoso está predicando la verdad. Es por eso que necesitamos, todos los días, buscar discernimiento, sumergirnos en la Biblia y pedir al Espíritu Santo que nos revele qué es de Él y qué es del hombre. Eso es madurez. Eso es caminar con fe. Bill Johnson, Bethel Church, EU. Es esencial recordar que no toda experiencia espiritual proviene de Dios. El mundo espiritual es real, vasto y a menudo mal comprendido. Cuando hablamos de Bill Johnson y del movimiento Bethel, debemos proceder con cautela. No se trata de señalar con el dedo por diferencias de estilo, sino de examinar las raíces y los frutos. La Biblia nos llama a probar los espíritus, 1 Juan 4:1, precisamente porque no todo lo que brilla es oro, y no todo movimiento es del Espíritu Santo. La fe no debe basarse en sensaciones o experiencias místicas desconectadas de la palabra de Dios. Jesucristo no nos enseñó a buscar señales, sino a buscar intimidad con el Padre, y esa intimidad nace en la obediencia, no en las emociones. El problema aquí no está en el deseo de milagros. Después de todo, creemos que Dios es poderoso para hacer lo imposible, sino en la inversión de prioridades. Bill Johnson, a través de la Bethel Church, ha promovido una espiritualidad basada casi enteramente en manifestaciones sobrenaturales. El culto se convierte en un espectáculo, una búsqueda de experiencias nuevas, visiones, caídas, gravedad santa, personas riendo incontrolablemente en el suelo, pero se habla poco de arrepentimiento, pecado y santidad. Y eso es gravísimo. La fe en Jesucristo debe fundamentarse en la verdad de la Biblia, y no en sensaciones o visiones subjetivas. El Espíritu Santo actúa con poder, sí, pero también con orden, claridad y siempre señalando hacia la cruz. A lo largo de las Escrituras, vemos milagros ocurriendo, pero siempre con propósito. Cuando Pedro y Juan curaron al paralítico en la puerta del templo, Hechos 13:6, el milagro no fue el centro,
Fue el inicio de una predicación que señalaba hacia el arrepentimiento y la salvación en Jesucristo. Hoy, sin embargo, lo que vemos en movimientos como el de Johnson es lo opuesto. Las señales se convierten en el centro, y la doctrina bíblica es relegada a un segundo plano. Esto abre espacio para la confusión espiritual. Un corazón sincero puede sentirse atraído por aquello que parece ser de Dios, pero que, en realidad, está desconectado de la palabra y de la voluntad del Padre. No es por casualidad que Pablo advirtió a la iglesia de Corinto con tanto celo. Aquella era una comunidad llena de dones espirituales, pero que se había desviado en práctica y entendimiento. Él dijo, si alguien os predica otro Jesús al que no hemos predicado, o si recibís otro espíritu, o otro evangelio, lo soportáis de buena gana. 2 Corintios 11:4. Mira, Pablo no estaba reprendiendo por la falta de experiencias, sino por no examinar lo que recibían. Y es justamente eso lo que debe suceder hoy. Dios nos dio discernimiento. Nos dio la Biblia como brújula y la oración como canal de comunión. No podemos descuidar estas herramientas. Existe una peligrosa tendencia a sustituir el estudio bíblico por el éxtasis espiritual. Y eso no solo empobrece la fe, sino que abre espacio para engaños profundos. He visto a personas salir de cultos de Bethel diciendo que sintieron algo muy fuerte, pero incapaces de explicar lo que aprendieron de la palabra ese día. ¿Sabes qué genera eso? Creyentes frágiles, inestables, que viven de un evento a otro, pero que no logran vencer una tentación en lo secreto. La fe no es adrenalina. La fe es firmeza. Es caminar con Dios incluso cuando no se siente nada. ¿Y cómo se aplica esto en la vida real? Pensemos juntos. Cuando enfrentas una crisis, una enfermedad, una pérdida, ¿qué te sostendrá? ¿El recuerdo de una visión? ¿Un escalofrío en un culto? ¿O la certeza de que Dios es fiel, incluso cuando todo parece desmoronarse? Es esa fe sólida, afianzada en la Biblia, la que debemos cultivar. Jesús dijo, así que, cualquiera que escuche estas mis palabras y las practique, se le parecerá a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. La roca no son visiones, no son revelaciones místicas, es la palabra de Dios. Y ella no cambia. Claro, Dios aún obra milagros. Él aún habla, sana y mueve montañas, pero siempre en alineación con su voluntad y su palabra. Cuando una iglesia se abre a experiencias que no pueden ser verificadas por las Escrituras, se convierte en un campo fértil para herejías y manifestaciones de otro espíritu. Y eso no es nuevo. Desde los tiempos bíblicos ya había falsos profetas. ¿Y qué los distinguía? Profetizaban según el corazón del pueblo y no según la voluntad de Dios. Jeremías 23:16-17. Decían, paz, paz, cuando no había paz. Una iglesia saludable no se mide por la intensidad de sus experiencias, sino por la profundidad de su compromiso con la verdad. Y la verdad es una sola. Jesucristo es el centro. Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Si una manifestación espiritual no le glorifica, si no conduce a la santidad, si no llama al arrepentimiento, entonces debemos preguntarnos, ¿de dónde viene esto? La fe genuina no busca el cielo por curiosidad, sino que busca la cara de Dios con temor y reverencia. Dios no es un espectáculo, Él es santo, y su presencia debe hacernos temblar de amor y reverencia, no llevarnos a una euforia sin dirección. Por eso, querido hermano, querida hermana, no te dejes llevar por lo que parece poderoso a los ojos humanos. Examina todo. Ora, estudia la Biblia, pregunta al Espíritu Santo y, sobre todo, mantén a Jesucristo en el centro. No permitas que tu fe sea desviada por modas espirituales. Dios nos llama a algo mucho más profundo que sentimientos. Él quiere una relación real, sólida y transformadora. Y eso solo sucede cuando nuestra fe está afianzada en la verdad que libera. T.D. Jakes, The Potter's House, EU. Existen predicadores que cautivan con palabras, mueven multitudes con la fuerza de su oratoria e incluso nos hacen llorar con sus emocionantes historias. T.D. Jakes es, sin duda, uno de esos comunicadores. Pero es ahí donde necesitamos ser aún más vigilantes. La emoción no puede sustituir a la verdad.
La elocuencia no puede eclipsar la doctrina, porque al fin y al cabo, lo que sostiene nuestra fe no es cuánto nos conmovió una predicación, sino cuánto ese mensaje nos acercó a Dios, a la cruz de Cristo, a la palabra que salva y transforma. La Biblia debe seguir siendo nuestra referencia, no la intensidad del momento. Y aquí está el punto delicado. T.D. Jakes, a pesar de toda su influencia, ya ha defendido públicamente ideas que contradicen doctrinas centrales de la fe cristiana, como la Trinidad. El modalismo, visión herética que él ya adoptó, enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son solo modos de manifestación de un mismo Dios, negando que sean tres personas distintas en unidad divina. Esto hiere directamente la enseñanza bíblica y compromete toda la estructura de nuestra fe. Después de todo, si Jesucristo no es una persona distinta del Padre y del Espíritu Santo, ¿cómo entender su encarnación, su bautismo, su intercesión y el envío del Consolador? La fe cristiana es trinitaria desde sus raíces, como vemos en Mateo 28:19, cuando Jesús dice: bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Negar la Trinidad es alterar la base del Evangelio. Y lo triste es que muchos ni siquiera se dan cuenta de esto. Se dejan llevar por el carisma, por el poder de la palabra hablada, y terminan alimentándose de una teología debilitada. No cuestionan, no examinan, simplemente absorben. Pero la Biblia nos advierte claramente: todo aquel que se aparte de la doctrina de Cristo y no permanezca en ella, no tiene a Dios. 2 Juan 1:9. Esto debería hacernos detener y reflexionar seriamente. La fe no se trata de sentirse inspirado por alguien, sino de someterse a la verdad que está en las Escrituras, incluso si esto confronta nuestras preferencias o admiraciones. Es cierto que muchos se sentirán conmovidos por los mensajes de Jakes. Él tiene una habilidad inusual para conectarse con los dolores humanos y ofrecer palabras de alivio. Pero debemos recordar que el consuelo sin verdad es un alivio pasajero. Jesucristo no vino solo para consolarnos, sino para liberarnos. Y esa libertad viene por el conocimiento de la verdad. Juan 8:32. Si lo que se está predicando no conduce al arrepentimiento, a la santificación, a la obediencia y a la glorificación de Dios, entonces debemos levantar la señal de alerta. Porque no estamos aquí para ser motivados, estamos aquí para ser transformados. Otro punto problemático es la forma en que T.D. Jakes mezcla la teología de la prosperidad con discursos emocionales. Hay un llamado muy fuerte al éxito, a la conquista, a la realización de los sueños. Pero se habla poco de la cruz, del sufrimiento por amor al Evangelio, de la renuncia y de la humildad. La Biblia nunca prometió una vida de riquezas en este mundo. Al contrario, Pablo dice que todos los que desean vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. 2 Timoteo 3:12. La fe cristiana no es una escalera hacia el éxito terrenal, sino un camino de entrega, de servicio y de fidelidad al Señor, aun cuando eso cueste todo. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque una fe moldeada solo por promesas materiales no resiste en los días malos. Cuando llega la pérdida, cuando la puerta se cierra, cuando el milagro no llega, ¿qué queda? Muchos terminan alejándose de Dios porque les enseñaron a verlo como un medio para alcanzar objetivos, y no como el fin, como el tesoro supremo. Necesitamos predicar un evangelio que prepare el corazón del pueblo para seguir firme incluso en medio de las tempestades, porque es justamente ahí donde se prueba la fe verdadera. No es en las victorias, sino en las pérdidas, donde descubrimos si realmente confiamos en Dios. Y esto tiene aplicación directa en la vida práctica. ¿Cuántas veces nos hemos sentido tentados a medir nuestra fe por los resultados visibles? ¿Cuántas veces pensamos que Dios está con nosotros solo cuando todo sale bien? Pero la Biblia es clara. El justo vive por la fe. Habacuc 2:4. No por lo que ve ni por lo que siente. Una fe madura aprende a decir: aunque la higuera no dé fruto, aún así me alegraré en el Señor. Habacuc 3:17-18. Eso es evangelio. Eso es Cristo siendo suficiente. Y eso es lo que necesitamos enseñar.
vivir y compartir. Cuando un líder predica un evangelio parcial, que habla de bendiciones, pero no de arrepentimiento, que habla de victorias, pero no de la cruz, está ofreciendo una versión diluida de la fe. Y una fe diluida no salva, no transforma, no sostiene. Por eso, necesitamos volver a la esencia, volver al evangelio completo, volver a la Biblia como nuestra única regla de fe y práctica, volver al temor del Señor, que es el principio de la sabiduría. Proverbios 9:10. Volver al corazón de Dios, que está más interesado en moldearnos a la imagen de Cristo que en hacernos populares o ricos. Amar a Dios de verdad significa amarlo más de lo que amamos a los predicadores que admiramos. Significa estar dispuesto a abandonar incluso ideas o líderes que nos han marcado emocionalmente, si nos damos cuenta de que nos están desviando de la verdad. Jesucristo es nuestro único fundamento, y el Espíritu Santo es nuestro guía para toda la verdad. No se trata de seguir voces influyentes, sino de seguir la voz del buen pastor. Y Él ya nos habló claramente, a través de la Biblia, cuál es el camino. Es estrecho, es desafiante, pero es el único que lleva a la vida. Y ahora quiero saber de ti. ¿Cuál de estos mensajes has escuchado dentro de la iglesia y solo ahora te das cuenta de que estabas siendo engañado? Comenta abajo tu experiencia, tu opinión. Vamos a conversar sobre ello. Este espacio es para despertar, no para condenar. Es para edificar con verdad y fe en Jesucristo. Si este video te ayudó, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Esto es esencial para que recibas las próximas alertas y enseñanzas que fortalecerán tu caminar con Dios. Y ya haz clic en el video que aparecerá en la pantalla ahora. Allí te muestro señales claras de un falso evangelio en el que mucha gente aún cree. Quédate con Dios y hasta el próximo video.